i anem a parlar d'algo que també lluís sempre a Morella y es esa edición, como por ejemplo, de Morella Negra, porque tenemos con nosotros hoy en plató también a una de las escritoras, que además me parece muy curioso. Saludamos a Ana, que no quiero decir tu nombre mal, Vallabriga. Perfecto. Muy bien. Muy buenos días, Ana, por estar aquí esta mañana con nosotros y presentarnos tu último libro, que además, bueno, eres escritora a 4 manos y a mí eso me parece increíble, junto a tu compañero David Zaplana, que en estos momentos no ha podido venir. Sí, bueno, siempre llama la atención, ¿no? Sí. Aunque yo creo que después de lo del Premio Planeta estamos ya curados de espantos, ¿no? Cuatro manos ya parece hasta poco. Bueno, y encima haciéndose pasar por mujeres y luego son hombres. Pues eso ya es muy loco. Es muy rizar el rizo. Pero bueno, pongámonos un poquito en situación porque venís a presentarnos, este no es vuestro primer libro, pero sí es el último que presentasteis alrededor de la Semana Santa de este año, La Ley del Hambre. Estuvisteis presentes con vuestro anterior libro, sí, también en Castellón Negro. Sí, en Castellón Negro, porque tenéis un festival muy potente de novela negra y bueno, y aquí estuvimos, sí, presentando nuestra anterior novela, sí. Pues esta novela la hemos ambientado, yo soy de un pueblo de Huesca, aunque parte de mi familia vive aquí en Castellón, así que tengo empiezo a tener cierta raigambre en Castellón. Pero es el libro que ambientamos en mi pueblo, en Huesca, porque hasta ahora habíamos ambientado novelas en Cartagena, que es donde residimos nosotros. Nos habíamos ido incluso a Arabia Saudí, a Ibiza, a Lisboa, pero fíjate, en Huesca todavía parecía que había ahí un poco como de barrera. Y es un libro de misterio, como todos los que nosotros escribimos, pero bueno, cogiendo muchas anécdotas y muchas historias de mi pueblo, que es un pueblo que está en Huesca, en la zona de los Monegros, una zona muy peculiar, con orígenes romanos que recogemos dentro del libro, porque nos gusta mucho poner misterio, pero también que haya muchas referencias históricas. En casi todas nuestras novelas las hay. Aquí, por supuesto, también. Estamos hablando de un thriller, he podido ver la sinopsis y también vemos algún animal fantástico y además una persona que vuelve al pueblo después de haber tenido que huir de él por un hecho que desconocemos. Sí. Y se confluyen, digamos que en ese pueblo, muchas historias del pasado, del presente y de misterio. Sí, mira, hay una cosa que me llama mucho la atención y es el hecho de, bueno, realmente este libro, otro de los personajes, como tú bien has insinuado, es el pueblo, ¿no? Es Candasnos. Porque es ahí donde confluyen todas estas historias, es una historia coral con varios personajes y con ese personaje que vuelve al pueblo. A mí me interesaba mucho la mirada de quien se va y vuelve con una visión nueva. Y también es un poco una especie de homenaje, ¿no?, a esa España vaciada que tenemos, que en Huesca hay muchísimos pueblos, pero aquí en Castellón también. También, sí, creo que vamos a la par, creo que os ganamos por alguno. Sí, pues en estas cosas merece la pena no ganar. Sí. Pues es un poco hacer un poco un retrato de esa España vaciada, de cómo han sido los movimientos migratorios, pero no es lo importante del libro. Sí es un retrato de esos pueblos que sí nos apetecía incorporar. Y la historia es thriller, sí es thriller, porque es una historia con bastante ritmo. Yo siempre digo que nosotros lo que intentamos es seducir a los lectores y a las lectoras para luego contarles de lo que nosotros queremos hablar, pero esto es como una cita, ¿no? Tienes que dar un poco lo mejor, que la gente empiece a leer y diga, ostras, me apetece seguir leyendo, me apetece seguir sabiendo qué es lo que va a pasar y que además esté escrito de una manera pues, que resulte literaria y que resulte agradable, ¿no? Pero bueno, es la historia en realidad de varios personajes, es una historia coral, está la historia que tú decías de ese personaje que vuelve, que sería Calixta, que es una mujer que se queda viuda en los años 70, tiene que emigrar a Barcelona y allí empieza a trabajar como vedette en el Molino de Barcelona. Esta parte fue de las que más nos costó documentar porque queríamos conseguir una vedette que hubiera estado trabajando en esa época en el Molino. Y no es fácil, nosotros ni siquiera vivimos en Barcelona y bueno, el molino ya ha desaparecido, el edificio está, es un edificio que pertenece al ayuntamiento, pero obviamente ya no es lo que era, ¿no? No era ese lugar de vedettes, de plumas, de brillantes, de concheros, de medias de rejilla, ¿no? Y y eso nos costó bastante, pero es una de las partes de las que más contentos estamos, ¿no? Porque toda esa historia que hemos visto, porque yo me he criado con las historias de Lina Morgan en la tele, pero esa era casi mi referente, ¿no? Claro. Pero no sabías qué había detrás y la mayoría, si no todas las anécdotas que aparecen en el libro en esa época,
son reales. O sea, vos, detrás de vuestros personajes de ficción, existen personas reales de las cuales os habéis nutrido a la hora de crearlos. Claro, sobre todo en este caso porque no teníamos ni idea, obviamente ese mundo para nosotros era desconocido, pero es una forma que nosotros tenemos de trabajar. Normalmente lo que hacemos, hay autores que lo que hacen es sobre cosas que saben muy bien, que las conocen perfectamente y escriben sobre ello. A nosotros son cosas que nos generan mucha curiosidad y de las que queremos aprender. Entonces esto era un universo que para mí, bueno, era maravilloso y para David también, ¿no? El descubrir cómo se movían ahí, cómo actuaban, qué había detrás de las bambalinas, ¿no? Detrás de esa pedrería, detrás de ese brilli, como se dice ahora. Sí, sí. Y esa parte nos costó documentar y nos gustó muchísimo hacerlo, porque una parte muy bonita de escribir es para nosotros la documentación, ¿no? El poder hablar con personas interesantes, con toda esta parte, viajar incluso, es muy interesante. Esta es una de las historias, pero luego está la historia que vertebra la historia, por decirlo de alguna forma, que sería la que lleva ese thriller, ¿no? Esa novela policíaca, que es que en la balsa del pueblo, una noche de tormenta, empieza así la historia, con una noche de tormenta en pleno invierno, que de repente se escuchan unos ruidos muy extraños dentro de la balsa, ¿no? Que hay en el pueblo, justo al lado del pueblo. Y entonces hay un señor que dice, bueno, yo me voy a meter y yo voy a ver qué descubre. La gente lo para porque es muy extraño lo que está sucediendo y llaman a la Guardia Civil. Y aquí entra nuestro siguiente personaje, que es Caín Álvarez, que el pobre es un guardia que pensaba vivir tranquilamente en un pueblo de 400 habitantes. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué puede pasar? Pues pasan cosas y entonces de repente pues emerge de la balsa un animal que no se sabe muy bien qué es y tras de sí deja un brazo amputado. Y entonces Caín, que pensaba tener una vida bastante tranquila, pues tiene que ponerse a investigar. Esa es otra de las historias, ¿no? La que vertebra qué ha pasado ahí. Digamos, el punto fantástico, por decirlo así, sería o el inquietante. Más policíaco, sí. O sea, hay que investigar quién es esa persona que ha muerto y qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Porque no es normal, nadie ha denunciado, empieza a investigar y ahí algo no cuadra, ¿no? Y luego pues están las historias de Vera. Vera es una periodista que también vive en Barcelona y que es una mujer que todavía tiene ese empuje que tienen los periodistas, ¿no? Cuando empiezan, luego la vida, pues como en todo, te va vapuleando. Cuando empiezas a ser escritor también empiezas como cualquier profesión, ¿no? Pues ella, digamos que tiene todavía ese ímpetu y está investigando una empresa de semillas transgénicas y bueno, y también tenemos la historia de Kiko, que es un señor que se dedica a limpiar el cementerio en Candasnos, en ese pueblo pequeñito, y que entabla relación, amistad con el cabo Caín Álvarez. Y son historias que se van un poco entretejiendo y al final todo confluye en Candasnos. ¿Qué ha significado para tu pueblo, ya que los pues, has hecho protagonistas de tu novela? Pues he tenido poco feedback de momento. Todavía yo creo que la gente está leyendo. Es que es un buen tocho, ¿eh? Sí, no sí, sé si habéis visto. Sí. Estos de los que te duran... De los buenos para el verano, para cuando coges vacaciones y puedes dedicarle horas. Sí, lo que pasa que, bueno, depende de quién, dura poco el libro, ¿eh? Que también dices, bueno, está muy bien, ¿no? Que la gente lo lea rápido porque quiere decir que te ha enganchado, pero dices que este libro nos costó 6 años escribirlo. Madre mía. En medio han pasado otros libros, hemos ido, pero sí que es verdad que toda la parte de documentación, piensa que también la historia, he dicho que comienza con esa noche de tormenta, pero no es cierto, empieza con un capítulo en el que hay una maldición romana, dictada tal cual la hacían los romanos, ¿no? Los romanos eran personas muy supersticiosas y de todo esto nos hizo mucha gracia porque, bueno, mi pueblo está esa balsa romana, ¿no? Mi pueblo es de origen romano, como decía, pero viajamos una vez a Bath, a Inglaterra, y ahí también tiene unas termas muy famosas, ¿no? Las conoceréis, y ahí había mucha gente que tiraba tablillas de maldición, tablillas en plomo. Cuando alguien le había hecho algo, ellos se supone que tenían que enterrarlas o llevarlas al agua, eran como lugares donde realmente iban a llegar a los dioses, ¿no? Y entonces sus peticiones, y entonces era muy gracioso. O sea, alguien le había robado la toalla o le había robado lo que fuera a otra persona, no había bastantes hurtos por lo que parece, y entonces pues como no sabían quién había sido, pero querían el castigo, querían la venganza, pues entonces escribían unas tablillas de maldición maravillosas en el que le había robado la toalla y deseaban que se te cayera la nariz, los ojos, que te pudrieras, que te pasara de todo, o sea, imagínate. Entonces, eso nos dio un poco la pista para decir, ostras, ¿y qué pasaría si en Candasnos también hubieran existido esas tablillas de maldición? Y entonces los recuperamos.
Y en cuanto a la gente del pueblo, yo de momento, las poquitas todavía que nos han llegado de comentarios y tal han sido positivos. Yo creo que siempre es bueno el poner... Hombre, siempre es pueblo, siempre es bueno poner a un pueblo en el mapa y sobre todo, bueno, pues a través de la cultura, en este caso, de la literatura, de la novela negra, que tanto está en auge y que, bueno, pues aquí en Castellón podemos certificarlo, las ediciones de Castellón Negre, Morellán Negre, se han sumado Benicàssim Negra, o sea, es como una... Bueno, pues se ha entretejido una red en la provincia que ha apostado y tiene un grandísimo número de lectores en la provincia de Castellón. La gente le gusta mucho este tipo de novelas. Sí, hay no solamente en Castellón, sino en toda España y bueno, y fuera, en Francia, por ejemplo, también tiene muchísimo. Pero es cierto que aquí tenéis festivales muy potentes que están muy señalados a nivel nacional. Y eso siempre da visibilidad a las novelas. Eso es la ventaja que tiene el género negro, ¿no? El romántico, también aquí tenéis festivales de romántica que funcionan muy bien. Son literatura de género que funcionan muy bien entre los lectores, porque suelen ser lecturas muy entretenidas, ¿no? Aparte de que tú quieras lanzar un mensaje por debajo, porque una buena novela negra no es solamente un entretenimiento de ver quién mató a... Eso sería más bien la novela policíaca, la que hacía, por ejemplo, Agatha Christie, o el Cozy Mystery, que está ahora de moda, ¿no? También, que son esas historias, pues bueno, que terminas de leerlas y, oye, terminas feliz y tal, y otra cosa, ¿no? Pero digamos que una novela negra o un thriller incluso, ya se van entremezclando los géneros también. El género puro realmente ya no existe porque es una fórmula ya agotada, ¿no? Pero bueno, aquí sí que entremezclamos bastante lo que es el thriller y tal, y siempre con un mensaje de fondo. Quien quiera puede quedarse simplemente con la peripecia. ¿Qué pasa en Candasnos? ¿A qué vienen esas tablillas de maldición? ¿Qué ha pasado ahí? ¿De quién es ese brazo? ¿Por qué hay ataques de animales a las personas? ¿Qué está ocurriendo? Pues esa parte está ahí, pero luego también hablamos de otros temas que quien quiera, esto es como una tarta. ¿Te quedas con la crema o puedes...? Claro, porque introducís la despoblación, las semillas transgénicas, el misterio, los orígenes romanos, o sea, tanto lo que fue como lo que está siendo o lo que puede ser. Sí, nos interesaba mucho hacer un reflejo de la sociedad simplemente en un pueblo pequeño, ¿no? Al fin y al cabo es un poco lo que queríamos hacer, ¿no? Hablar de nuestra sociedad, pero centrándola en Candasnos. Y como tú decías, pues tiene esos elementos de novela policíaca, que es una investigación, hay que descubrir tal, pero luego también hemos puesto algunas semillitas de fantasía, ¿no? Que siempre nos gusta a veces. Esos guiños al lector le gusta, creo yo. Sí. A nosotros también nos gusta. Realmente yo creo que los escritores en general escribimos los libros que nos gustaría leer, porque somos nuestros primeros lectores realmente. Es una cosa ya muy dicha, pero es verdad, es así. Aunque yo creo, fíjate, voy a hacer una malicia, yo hay veces que pongo un poquito de más de lo que a mí me gustaría leer, ¿sabes? Porque yo a veces soy muy aprensiva. Y aquí no es que sea un libro que hayamos metido cosas desagradables ni nada, pero en otros libros sí que hemos metido alguna puntilla que digo, oye, yo si leyera esto no sé yo, ¿sabes? Pero me gusta. Al final lo que tienes que intentar es que tus protagonistas, dentro de un límite, lo pasen mal, porque es cuando mejor lo pasa el lector. El título, La ley del hambre... Claro, en primer momento cuando me llegó el dossier de prensa, bueno, pues la ley del hambre, pero luego lees la sinopsis y me evoca muchas cosas distintas. Ah, pues me encanta. La ley del hambre. Es que me imagino la mujer que tiene que marcharse en una época de posguerra, aunque ya habíamos... Bueno, cuando estaba acabando de terminar... que estábamos en dictadura viviendo el franquismo, claro, todo, o sea, una mujer que se queda viuda sin el sustento de un hombre lo tiene muy mal como para tirar adelante una forma de hambre. El animal que encuentra, o el brazo que se encuentra, las semillas transgénicas, es... me parece muy interesante tu visión, no la había pensado, fíjate. ¿Sí? Sí. Pues eso que no he leído el libro, si no sigo, te pregunto, ¿por qué la ley del hambre? Fíjate. Porque claro, me han abierto, o sea, al leer la sinopsis y el título del libro, la ley del hambre primero me había evocado una cosa y al leer la sinopsis, y solamente he leído la sinopsis, me ha evocado totalmente estos tres. Sí, pero me encanta porque realmente tienes razón. O sea, lo que tú estás diciendo es coherente con la historia y tiene mucho sentido. O sea, que mira, hemos acertado con el título. En realidad viene de una frase de Trotsky que dice que cuando el hambre es ley, el saqueo es la justicia. Es decir, en realidad lo que vamos a hablar un poco es de que los derechos hay que conquistarlos. Normalmente no te los dan. Los poderosos, o sea, quien tiene, no los poderosos, no hablemos de algo ambiguo, sino quien tiene el poder no te lo va a dar. Es decir, tu jefe, así porque sí te va a subir el sueldo,
sueldo? No, lo vas a tener que pelear, ¿no? Entonces, cuando el hambre es ley, cuando hay una injusticia, ¿no? El hambre es ley, no puede ser el hambre ley, ¿no? Pero en muchos sitios lo es. Entonces, el saqueo es la justicia, vamos a ir a por todas, ¿no? En realidad va un poco de eso, de la lucha de clases, pero también un poco la lucha, como tú dices, por la supervivencia, que también está muy presente dentro de la historia, ¿no? De lo que uno tiene que hacer y más, o sea, planteamos lo que uno tiene que hacer porque planteamos situaciones duras, situaciones que nos han contado pues, mis padres, mis abuelos, son historias que hemos conocido, algunas sí, otras no las hemos inventado, obviamente, otras están inspiradas. Es decir, siempre vas un poco, los escritores siempre vas un poco, yo digo que somos como urracas, ¿no? Cuando ves algo brillante, dices, bueno, esto me lo quedo y ya veremos qué hago con esto, ¿no? Sí. Y vas siempre un poco recogiendo de todo. Pero eso, están todos estos personajes, está toda esta historia pues, que hemos trabado con todas estos personajes que al final se unen eso, en el hambre que tienen. Y lo que iba a decir es que si en el caso de los hombres es complicado, y lo planteamos como complicado, en el caso de Calixta se ve la diferencia entre las mujeres, sobre todo en aquella época, que era terrible, las diferencias que había por el hecho de ser mujer, a lo que ellas estaban sometidas, que los hombres no lo estaban. Los hombres a otras cosas, pero ellas unas cosas muy específicas y muy duras, ¿no? Y cómo ella va salvando, porque son supervivientes, o sea, todos los personajes son supervivientes. Y dejamos un rayito de esperanza, que lo he planteado todo muy trágico y muy dramático, pero... Me gustaría, antes de despedir la entrevista, ha sido un placer, me encantaría que volvieseis, si venís a Castellón Negro este año nos avisáis y contaremos con vosotros en plató, pero a ver, David es técnico de telecomunicaciones y tú eres psicóloga. Sí. Entiendo que de jóvenes o de pequeños y tal seríais unos consumidores de literatura. ¿Cómo confluís? Porque ya, claro, no solamente que uno le gustaría escribir o ser escritor y tal, pues a mí siempre me ha gustado, cuando tenga tiempo escribiré cuentos infantiles o tal, me dedicaré, no sé, pero claro, de ahí a tomarlo en serio y decir vamos para adelante y encima 2 personas. Sí, hubo una especie de algo misterioso en el universo, ¿no? Sí, bueno, yo soy de Huesca, David es de Cartagena, y sí, a él le encantaba, sobre todo el cine. David se crió muchísimo con cine, o sea, su casa, en cuanto apareció el primer reproductor de VHS, se compró y bueno, y hacían maratones de cine, le ha encantado. Después empezó con la literatura y con la escritura en la adolescencia. Yo de siempre me ha gustado muchísimo el cine. En mi pueblo, a pesar de ser tan pequeñito, tenía cine, yo iba todas las semanas al cine, pero siempre he sido muy lectora. Y entonces cuando coincidimos en la universidad, pues bueno, pues empezamos a hablar, nuestra primera conversación fue sobre cine. Nuestra primera conversación cuando nos conocimos. Y un año después empezamos a salir juntos y ahí ya pues David empezó a contarme que tenía una historia. Bueno, él escribía relatos de terror maravillosos, tiene unos relatos, ha ganado varios premios con esos relatos, que fíjate que eran de primera juventud, casi adolescencia, pero eran muy buenos. Pero en este caso él tenía una historia de ciencia ficción, de fantasía, bueno, hay un totum revolutum, que me iba comentando y yo le decía, pues esto me gusta, pues esto yo lo cambiaría, pues y así empezamos a escribir, fíjate, no fue nada de sentarnos y decir, oye, ¿qué te parece si escribimos? No, para nada, fue algo muy natural, muy orgánico, que nadie había planteado. Eso sí, la siguiente novela, esta no la publicamos, pero la siguiente novela, que fue Tras el sol de Cartagena, esa ya sí decidimos, bueno, habrá que buscar un método de trabajo, porque esto de ponernos a hablar así de lo divino y de lo humano y a ver si surge algo, puede llevarnos mucho tiempo. Y así empezamos un poco a trabajar, sí. Y continuáis con esa metodología, investigación, creación de personajes, entiendo, y todo ligado al mismo tiempo. Y viajar y conocer escenarios. Claro, ahí está la excusa. Ana, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta mañana. Espero que a nuestros lectores les haya entrado las ganas de ir corriendo a las librerías y hacerse, oye, con un buen libro para este verano, que es lo que más nos gusta. Yo todos los veranos elijo un libro que es el de las vacaciones y suelen ser este tipo de libros. En invierno leo otras cosas, pero este año, bueno, pues les recomendamos que tengan en cuenta La ley del hambre, un thriller policíaco que quiere también poner ese punto de acento en la despoblación de nuestros pueblos. Sí, pues muchas gracias, de verdad ha sido un placer. He estado muy a gusto, espero que también lo hayas estado, sí. Y la próxima vez nos vemos aquí con David y nos contáis más historias. Gracias.